Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo a hablaros de dos conceptos que seguramente no sepáis qué significa, por eso mismo estáis aquí, y que quiero resolveros explicando el concepto teóricamente y luego con ejemplos, para que os quede del todo claro. Se trata de la prescripción y la caducidad. Bien, vamos a ver, la prescripción y la caducidad vienen recogidas y mencionadas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la 39/2015, pero también incluso se hace referencia en otra legislación, incluso a nivel penal, del concepto de prescripción y caducidad. Y es que, sobre todo en procedimientos sancionadores o incluso penales, como puede ser el Código Penal, nos dice que los delitos, por ejemplo, prescribirán pasado un tiempo y que también caducarán. Entonces, debemos ir entendiendo qué es eso de prescripción y caducidad, sobre todo para saber qué significa y qué efectos puede tener en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, la principal diferencia entre los dos conceptos es que la prescripción, como tal, sí viene recogida y definida en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, en el Código Civil. Sin embargo, la caducidad no viene regulada de forma expresa, al menos su significado. Una de las cosas que podríamos decir que tienen en común los dos conceptos, la prescripción y la caducidad, es el tiempo. Sin embargo, es este denominador común que debemos de tener en cuenta, porque a raíz de él hay otra diferencia. Y es que en la prescripción ese tiempo puede paralizarse. Sin embargo, en la caducidad no. Ahora os voy a poner algún ejemplo con el que lo vamos a entender mejor. Bien, teniendo en cuenta estas principales diferencias y similitudes entre los dos conceptos, debemos de entender que tanto en la prescripción como en la caducidad, pasado un tiempo va a ocurrir algo, o incluso va a no poder ocurrir algo, ¿vale? Me explico. Sobre todo tiene que ver con derechos y obligaciones. Es decir, cuando pasa un determinado tiempo, se va a tener el derecho a algo o incluso se va a extinguir un derecho. En la prescripción, cuando pasa ese determinado tiempo, pueden existir las dos posibilidades, es decir, que sea extintiva, que se extingan los derechos que tuviéramos, o que se consoliden los derechos que pudiéramos tener, es decir, se llama la usucapión. Sin embargo, en la caducidad, que también tiene que ver con el tiempo, transcurrido un tiempo, en este caso no se van a tener las dos posibilidades, sino que únicamente va a ser extintiva, es decir, se va a extinguir un derecho transcurrido el plazo, quedando el interesado impedido para el cumplimiento del acto. Por ejemplo, en el Código Penal nos dice que transcurrido un tiempo prescribirán los delitos. Es decir, que si transcurrido ese determinado tiempo no se castiga al culpable, la responsabilidad penal de ese sujeto se extingue. Es decir, ya no podría castigarse a esa persona. Realmente, aunque por la comisión de un delito venga aparejada y unida un castigo, como es una pena, el derecho entiende que transcurrido un tiempo desde que se comete el delito hasta que se impone una pena, si pasa el suficiente tiempo sin haber sido condenado una persona, hace que ya no pueda cumplir su finalidad principal, que era la de reeducar, reinsertar e incluso prevenir de nuevos delitos. Por eso se habla de prescripción en este ámbito. Pero también lo podríamos encontrar en cualquier otro ámbito, como a nivel administrativo y a nivel de procedimientos sancionadores. Y ahora, como siempre se entienden mucho mejor las cosas con ejemplos, vamos a poner dos, uno de la prescripción y otro de la caducidad. El ejemplo de la prescripción que siempre suelo poner es el siguiente. Resulta que yo tengo una casa en España
y me voy al extranjero a vivir por cualquier tema. Puede ser personal, laboral, lo que sea. Sin embargo, todavía tengo un derecho en España, que es el de la propiedad de esa determinada casa. Para no tener que venir continuamente a España, le pido a un amigo que se ocupe de mantenerla e incluso de vivir en ella. Es decir, le estoy dando un derecho. Resulta que han pasado 30 años y yo no aparezco por esa casa ni por España, y durante todo ese tiempo le he dado a mi amigo la posibilidad de vivir en ella y de ejercer todos los derechos oportunos. Pues lo que ocurriría en ese caso es que esta persona adquiriría un derecho, es decir, nuestro amigo podría ejercer ese derecho de usucapión, es decir, de consolidación de ese derecho, y reclamar la vivienda para él. En la prescripción, lo que decíamos es que ese tiempo, desde que empieza a contarse hasta el final, puede interrumpirse, es decir, puede paralizarse. En el ejemplo que acabo de poner, podría haberse paralizado si nosotros hubiéramos venido en algún momento de esos 30 años a nuestra casa a ver cómo estaba todo y a comprobar que todo iba bien. En ese momento se hubiera paralizado y hubiera empezado a contar de nuevo a nivel de cómputo. Por otro lado está la caducidad. Y vamos a ver el otro extremo, es decir, no la consolidación de un derecho, sino la extinción de un determinado derecho. Vamos a imaginar que el Poder Judicial resuelve contra nosotros cualquier procedimiento en nuestra contra y nos da 6 meses, es decir, un plazo de tiempo para reclamar. Si pasan esos 6 meses, ese plazo de tiempo, y nosotros no hemos reclamado, se extingue cualquier derecho a esa reclamación, aunque a posteriori, después de esos 6 meses, pudiéramos tener pruebas, pudiéramos tener cualquier información que nos hubiera dado la razón. Como veis, con estos dos ejemplos se entiende bastante bien la diferencia entre la prescripción y la caducidad. Ahora, como siempre, me gustaría que te pudieras descargar toda esta información en un documento en PDF para que tuvieras un esquema y las principales diferencias y similitudes de la prescripción y de la caducidad, y que no se olvide nunca. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, sigue nuestro canal, apóyanos dándole a me gusta y dejando algún comentario.